Muy buenas, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos la situación de los derechos humanos y muchas decisiones de trascendencia que se están tomando a nivel de país. Vienen determinaciones que serán contundentes y que marcarán un futuro en el país a nivel del Congreso Nacional. Todos estos temas los revisamos con el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Ramón Maldonado. Qué gusto saludarle. Buenas noches. Quiero empezar con este tema que ha estado en la opinión pública y va a seguir. El tema de los migrantes. Los derechos humanos se han involucrado de lleno para tratar de que a estos ciudadanos que vienen de diferentes países del mundo y cuyo mayor ingreso es por el punto fronterizo de las Trojes, se les dé un trato digno y que al menos gocen de esos mismos beneficios que muchos de los nuestros reclaman en su caminar hacia los Estados Unidos por territorio guatemalteco y territorio mexicano. ¿Cómo está manejando este caso? Hugo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosendo. Un gusto saludarle a usted y a todo el equipo del Banquillo en esta noche. Y déjeme decirle que en el CODE, este tema no es nuevo, por ejemplo, Rosendo. Esta situación de emigrar, tanto nacionales como extranjeros que vienen y han tomado el territorio nacional como, digamos, como un pasaporte hacia el sueño americano también. Hemos dado atención no solo a las caravanas que han salido del país, sino también a esta problemática que tenemos en este momento. Y hemos concluido en algo, Rosendo, que realmente somos malos anfitriones. Y como usted lo estableció, sí solicitamos, nosotros hemos sido unos, como organismo de derechos humanos, hemos solicitado a México, a Guatemala, que no sean rebeldes ante la situación migratoria o hacia las caravanas que se dan y que pasan en tránsito por ese país. Pero cuando vienen del Caribe, de América del Sur, migrantes, les estamos cobrando $240, porque hace un par de días se incrementó $40 más. Entonces creo que toda esta situación, aún habiendo ya un decreto legislativo en donde se le condona una amnistía para no pagar, nuestros hermanos que vienen de diferentes países no puedan pagar estos $200 al erario nacional, porque entonces sentimos nosotros como organismo de derechos humanos que los estamos tratando como mercancía. Entonces esto para nosotros es que el Ejecutivo, y con el sumo respeto, seguimos solicitando, como lo está haciendo la misma comunidad internacional también, que la presidenta doña Xiomara sancione el decreto y lo publique en el diario oficial para que estas personas que toman el territorio nacional en tránsito puedan tener esa amnistía y no ser, o no cobrarles estos 200, ahora $240, Rosendo. ¿Y cuál es el acompañamiento que se da? ¿Cómo se les está protegiendo? Porque muchas de estas personas vienen prácticamente a la de Dios, sí, tal vez con su ropa, con raras excepciones. Algunos de ellos pueden traer recursos financieros, pero ya sabemos qué pasa en todo ese periplo de recorrer, no 1, 2, 3 países. Hay quienes recorren hasta 10 naciones diferentes para llegar a Honduras, donde esté el obstáculo. Debemos decir que algunos sí han logrado avanzar por el riesgo que han tomado. Mire, yo creo que esta situación nosotros les hacemos, es medianamente lo que nosotros podemos ofrecerle, nada más el acompañamiento en cuanto a la situación, que el trato digno hacia ellos como personas humanas y que no tengan problemas. Hemos tratado... Porque fondos ustedes, Hugo, no tienen... Tenemos, no. Algunas ayudas con iglesias, ONG, ¿eso sí lo han logrado canalizar? Tampoco, lo hemos estado haciendo a puro esfuerzo de la organización, en el sentido de que en el CODE existen
153 comités de derechos humanos. Tenemos en Aguacaliente, todo el corredor de Aguacaliente a Copán y El Florido, y inclusive en el recorrido hacia Omoa y la aduana allá de Corinto. Les pedimos a los compañeros y están prestos. Inclusive aquí en el Paraíso tenemos activistas de derechos humanos, como un miembro del Directorio Nacional, el licenciado Carlos Valladares, que es el encargado en el sector del Paraíso, y nos expresa la situación caótica, como los que entran por Choluteca, en donde también los compañeros dan medianamente. En este momento tenemos la comunicación con una ONG estadounidense que también tiene que ver con migrantes, para tratar de establecer, ya sea en Choluteca, y andamos buscando la vivienda en Choluteca y El Paraíso, para que poderles ofrecer a las mujeres embarazadas, a las damas, a los niños, poderles ofrecer la atención adecuada, un alojamiento para los días que puedan estar en tránsito en el país, y que no suceda la muerte que se dio de una niña haitiana que murió en el país por deshidratación. O sea, al menos aquí es garantizarles techo y ahí ver si llega otro tipo de apoyo, sobre todo en la zona oriental del país y en el sur. Y no, también en quizás extenderse a la zona fronteriza, porque allá hay que tener espera, no estar a la intemperie. Es correcto, y yo creo que esa ha sido siempre una función social del comité, como de aquellos que han salido, nuestros hermanos que han salido del país y que están en Guatemala o están en México en penitenciarías o centros penales de allá, o que de una u otra forma quieren regresar al país. Hemos mantenido alguna comunicación con antigua Cancillería, manteníamos muy buena comunicación. Este departamento, que para nosotros creemos que era muy eficiente, mantuvimos y logramos, inclusive habían compatriotas nuestros que estaban varados en México, pero que pedían regresar a Honduras, les ayudábamos a través de la Cancillería de la República. Hay hondureños que están presos, por ejemplo, en este momento en todo lo largo y ancho de México. Lo que hacemos es canalizar. Fíjese que ahora niños menores de edad no acompañados, hemos rescatado alrededor de 10 menores de edad no acompañados y los hemos traído al país a través de los consulados. ¿Dónde se han rescatado estos niños? ¿En Guatemala o México? En México. Por ejemplo, en Veracruz, en Potosí, que esos dos cónsules que están ahí, y si nos ve el licenciado Elvir, un placer saludarlo desde Honduras. Yo no lo conozco personalmente, pero a través de WhatsApp y todas estas redes sociales y correo electrónico nos ha ayudado mucho este muchacho que está ahí. Es un funcionario atento. Por lo menos se lo estoy diciendo, que no hemos tenido ningún inconveniente con él y está presto. E inclusive nos ha atendido a cualquier hora de la noche y ha estado atento a ese llamado, y me parece que, bueno, me estaba diciendo, le cuento que estoy en la cuerda floja, me dice. Pero ¿cómo personas así puedan estar en la cuerda floja porque no sea del mismo partido o no pertenezca o no sea del agrado del actual canciller de la República? Por lo menos de él y del que está en Santa Veracruz, México, señor canciller, hemos tenido muy buena comunicación y ha cumplido su deber. Ahora, los números que se manejan en la actualidad, no sé si los tienen al momento, de todos estos ciudadanos que van en ruta hacia los Estados Unidos, muchos quedan en Guatemala, otra gran cantidad está en México y muy pocos logran coronar su sueño destino americano final. ¿Hay números, tienen datos ustedes de cuántos son, o el mismo desorden en que se registran los éxodos les imposibilita dar
Cifras puntuales. El 80% de los que los que han salido en caravana, ninguno se ha notificado su salida del país. ¿Pero por qué? Porque las mismas autoridades, no solo del país, sino que de Guatemala y México, han impedido. Si usted ve, las masas humanas que han ingresado a México han sido masas que se han llevado de encuentro no solo el retén policial o militar que han tenido en México, sino que también han bandeado. Y lo mismo pues, ha pasado aquí en Corinto, ha pasado en el Florido y ha pasado en Aguascalientes. O sea, aquí el que nos dé cifras y nos diga son tantos los que están allá, falta la verdad. Tal vez no pueda faltar a la verdad porque se pueda tener un número aproximado de hondureños varados en México o Guatemala, pero la verdad es de que el 80% de los que salen del país, juntamente con otros que vienen de América del Sur, realmente ninguno de ellos está para pasar con, miren, aquí está, voy con mi niña y peor si llevan registro en aduana terrestre, no existe, imposible. No existe, imposible, pero sí creo que la Cancillería, a través de los registros en México, pueda tener una cantidad de hondureños o de cada una de las caravanas, o de aquellos que de una u otra forma incentivan las caravanas, Rosendo, porque esto existe. El CODE nunca ha estado de acuerdo en una situación de esta naturaleza porque realmente ponen en riesgo la vida y la seguridad, no solo de los adultos mayores, niños, de las mujeres, sino que de todo la masa humana que salen del país. Muy bien, Hugo Ramón Maldonado, presidente del CODE. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué ha pasado con los programas y el apoyo de Estados Unidos en diferentes proyectos? ¿Qué ocurrió con el programa Jóvenes para el Futuro que impulsa el presidente de México también? Proyectos que han llegado a nuestro país, ¿por qué los mismos no han sido claves para contener los éxodos? Después de la pausa. Seguimos al banquillo con Hugo Ramón Maldonado. ¿Qué ha pasado con los proyectos? Estados Unidos, a través de su agencia de cooperación, ONGs, está en el país, busca orientar, busca invertir. Igual México, con un proyecto de mucha esperanza del presidente López Obrador, que ya visitó, por cierto, al actual gobierno. ¿Por qué no terminan de convencer? Es que yo siento que estos dineros como que todavía no se han concretizado estas ayudas. Estas ayudas, tengo una reunión pendiente con la señora embajadora de los Estados Unidos. Tuve una invitación en mes de mayo, pero lamentablemente no pude estar presente. Digo esto porque sí se están haciendo como las conexiones necesarias con todos los organismos de derechos humanos que trabajamos los diferentes aspectos como migrantes, trabajamos derechos humanos, los que trabajamos con juventud, etcétera. Creemos nosotros o grupo vulnerable, Rosendo. Entonces, toda esta situación, nosotros estamos preparados para presentarle al gobierno norteamericano. Inclusive hay un fondo que viene para el Triángulo Norte que todavía no ha llegado. Y se puede aplicar a esos recursos para lograr minimizar la situación de las violaciones a los derechos humanos, a los grupos vulnerables, la violación o contener, ayudar a los programas para que esta situación de migrantes no se dé como últimamente las caravanas hacia el mal llamado sueño americano. Yo creo que hace falta cohesión. Recientemente hablé con el vicepresidente del Congreso Nacional, don Russell Tomé también, y tuvimos una amena charla sobre los diferentes aspectos sociales en los cuales CODE puede colaborar con este gobierno de la República. Con doña Xiomara, que el CODE es uno de los organismos que la gobernabilidad, eso es un sine qua non
porque creemos que la gobernabilidad es importante para el Estado de Derecho, como también consolidar la democracia, no solo a nivel del país, sino a nivel de todos los partidos políticos. ¿Qué programas son claves para evitar que se siga yendo la población económicamente activa? Porque este es el gran impacto para el desarrollo del país, que mano de obra calificada se nos está yendo. Que esa es la otra cosa. Las causas por las cuales se está migrando, Rosendo, siguen siendo las mismas. Una falta de oportunidades. Aquí hay una violencia sistematizada, las muertes violentas. De las muertes violentas, por ejemplo, voy a hablar de esto porque es sumamente interesante. Mire que de las muertes violentas, el grado, la edad promedio de las muertes violentas en Honduras es de 32 años. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que prácticamente ese motor económico o de fuerza laboral del país está siendo extinguido. Entonces, toda esta situación tiene que valorarse. No se ha logrado el despegue económico del país que se necesita, Rosendo. Y para que las políticas públicas encaminadas desde seguridad para mantener la paz y el orden y lograr que no se siga dando esa migración, no solo a lo interior del país, sino que también hacia el sueño americano. Creo que las políticas públicas encaminadas para el desarrollo de estos municipios debe ir compaginada con los esfuerzos de sociedad civil, con los esfuerzos de los gobiernos locales para contener y tratar de que esto no siga sucediendo, porque este es un vaivén y una situación de riesgo total. Bueno, uno de los factores que, por cierto, se analizó en esta semana con el Día del Refugiado, que está provocando las movilizaciones, porque hay desde la movilización interna de país hasta la movilización de país hacia el extranjero, tiene mucho que ver con el tema de la seguridad, la amenaza, el cobro del impuesto de guerra. ¿Qué está pasando con el ataque a grupos delictivos en este tema puntual que está provocando la salida casi a diario de compatriotas? Mire, estos son los temas muy sentidos a nivel de sociedad. Nosotros creemos que la situación de la extorsión, la amenaza que hay latente en algunos sectores del país, porque la situación de la extorsión no es un sector como generalizado en todos los 18 departamentos del país, solo son en determinados sectores y en donde hay grupos de jóvenes que se dedican a esta situación. Hay grupos, dijo el señor director de la policía, que aquí habían empresarios, que aquí habían grupos de policías y grupos de militares todavía detrás de la extorsión, por ejemplo, y que tiene que investigarse para lograr mantener esta égida del equilibrio de la paz social, que vayan conjunto con las políticas de seguridad implementadas por el señor ministro de Seguridad, que desde la perspectiva de nosotros, tarde o temprano van a dar resultados. El problema es que los hondureños estamos tan ávidos que estamos queriendo que esto fuera una pesadilla, que desapareciera de la noche a la mañana, pero todo tiene su momento. Por ejemplo, nosotros creemos que tiene que haber un poquito más de ligereza de parte del grupo, del equipo económico de la presidenta de la República, las decisiones y las políticas públicas para que vayan encaminando al fortalecimiento de los gobiernos locales, al fortalecimiento de las políticas en materia de seguridad y controlar los nuevos corredores en donde la violencia y la criminalidad nos está pasando una factura muy alta, Lorenzo. ¿Cuáles son esos corredores que ustedes como derechos humanos los han identificado? No sé si por medio de estudios, por medio de denuncia, por quejas. ¿Cómo lo certifican? Mire, nosotros tenemos un departamento en donde vamos midiendo la violencia permanente a diario. ¿Cómo lo hace la Secretaría de Seguridad
como lo establece también el Observatorio de la Universidad Nacional, igual, en igual condiciones. Entonces vemos los municipios que más violencia nos está reportando y de dónde vienen las muertes violentas, qué municipios. Entonces, para nosotros, el corredor este de norte oriental de Olancho, Lloro y Colón, realmente es un corredor que antes no lo teníamos, y si comparamos comparamos las muertes violentas que nos daban anteriormente el sector de Copán y Santa Bárbara, vemos que la situación de la violencia por lo menos ha bajado sustancialmente, pero Olanchito nos dejó los libros. Nos dejó los libros, el intelecto del municipio, y Olanchito se nos ha convertido en un corredor donde realmente hay demasiada violencia y criminalidad. La novia de Honduras, por ejemplo, nos está reportando muchas muertes violentas. Ahora, no digamos el sector norte de Olancho y de Lloro, por ejemplo. Sí, Hugo, pero sí ha bajado la tensión en cuanto a violación de derechos humanos en los últimos tiempos. Es que, mire, la violación de los derechos humanos para nosotros si una familia no tiene que comer, esa es una violación a los derechos humanos. Si una familia no tiene techo, vivienda, no puede inclusive ni producir los granos básicos para su familia. Esa es falta de políticas públicas encaminadas hacia el desarrollo. No, de acuerdo. Pero esa es una violación a derechos humanos. Pero en el tema que nos ocupa en el diálogo, en cuanto a la intimidación, a la persecución, a la amenaza, a no tener una sana convivencia, que ha sido una de las quejas que se han presentado en los últimos tiempos. ¿Se ha mejorado en estos últimos meses con nueva administración? Mire, el problema es que todavía el gobierno de doña Xiomara todavía está como armándose, terminando de conocer el marco del ajedrez que le quedó en Honduras. Nosotros creemos que, por ejemplo, los 100 días para nosotros como que solo era de ubicación, y ahorita el Congreso Nacional nos dio una radiografía, cómo encontró el Congreso Nacional y cómo se dilapidaban los fondos. Ahora, pero para nosotros como organismo de derechos humanos, ver la libertad de prensa, ver la situación de los periodistas, defensores de derechos humanos, la situación de los abogados a nivel del país, es más, estamos tratando de hacer una convergencia por el respeto a la ley de defensores de derechos humanos que ya existe, pero que también debe de irse supliendo esa situación del acoso que hay contra periodistas, el acoso que hay contra defensores de derechos humanos y el acoso que se sigue dando a nivel de profesionales del derecho. Por ejemplo, el mecanismo de protección del cual yo soy uno de los beneficiarios juntamente con mi familia, pero que la verdad, Rosendo, creo que hay que mejorarlo, pero como lo dijo el presidente del Colegio de Periodistas y el presidente del Colegio de Abogados, hay que mejorarlo porque no hay que esperar que maten a un defensor de derechos humanos o a un periodista o a un abogado, sino que hay que también trabajar la parte de prevención para consolidar que no se den estos hechos. Pero advierte que hay al menos esa voluntad, que hay interlocutores válidos con los cuales se puede acercar y tener planteamientos sanos. No, yo creo que sí, Rosendo, y podemos seguirlo construyendo. Yo creo que doña Xiomara, si usted ve desde que tomó el poder doña Xiomara o desde que era candidata, el tema de los derechos humanos para ello ha sido como una bandera que a nosotros nos ha agradado, y creemos que si usted ve doña Xiomara evaluada en el campo internacional, tiene una alta evaluación.
Lo que sí creemos nosotros como CODE o como organismo de derechos humanos es que hay que aprovechar ese alto quilate que ella tiene en el campo internacional para poder ver cómo logramos desarrollar, impulsar la economía nacional, para poder inclusive ver cómo logramos. Todo esto incide, Rosendo, en la situación de los diferentes violaciones a los derechos humanos que se da en el país. Por ejemplo, yo le incito esta noche, yo creo que hay que evaluar el sistema educativo que tenemos, doctor Esponda, usted, la presidenta y todo el equipo, porque nosotros creemos que el sistema educativo nacional tiene que ver, y si queremos un país en vías de desarrollo, tenemos que apostarle a la educación, pero tenemos que cambiar el actual sistema educativo que tenemos y ver cómo lo transformamos en un sistema educativo técnico, por ejemplo, porque realmente lo necesita el país, lo necesita la familia y lo necesitan todos los muchachos que están inmersos o sometidos al actual sistema educativo nacional. Don Hugo Ramón Maldonado, presidente del CODE, una pausa. En breve revisamos la visión que tienen los defensores de derechos humanos sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y el papel de la Junta Nominadora. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Hugo Ramón Maldonado. ¿Qué esperan del Congreso Nacional? ¿Será finalmente en el hemiciclo legislativo los 128 diputados los que tomarán la decisión por mayoría calificada? ¿Cómo se integra la nueva Corte Suprema de Justicia con sus 15 magistrados? Ha existido mucha polémica por eventuales reformas al papel de la Junta Nominadora. ¿Qué visión tiene? Mire, nosotros creemos que muy poco va a cambiar la situación de la próxima Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, usted conoce los grupos políticos al interior del Congreso Nacional de la República, hay interés, e inclusive se habla de que si viene la CICIG o no viene la CICIG a Honduras, se manejan un montón de circunstancias y de conveniencias políticas al interior del Congreso. Y no solo de la Corte. Déjeme decirle que tenemos también el cambio del nuevo fiscal general del Estado y el fiscal adjunto. Creemos nosotros que tiene que haber un cambio sustancial y que nuestros diputados en el Congreso Nacional, independientemente cuál sea la propuesta y los equipos que propongan al interior del Congreso, quienes van a terminar nominando los 15 magistrados, independientemente de las audiencias, si se dan o no se dan, o si cambian el papel de los nominadores. Yo le acredito que la situación va a seguir siendo un tema político para cada partido político al interior del Congreso Nacional. Pero que tomen estos 128 diputados la mejor decisión en aras de ir mejorando la condición de justicia en el país. Y si es el fiscal general del Estado y el fiscal adjunto, nosotros como organismo de derechos humanos creemos que necesita una operación de corazón abierto para ir saneando el Ministerio Público y no encajonarlo en conveniencia social o en conveniencia política o económica. Debe responder a la necesidad de la sociedad hondureña. Bueno, hay una ley que está vigente frente a... Y que debe respetarse, ¿verdad? Sí, frente a una posible reforma a la Junta Nominadora como tal. Porque está lo que manda la Constitución, que coinciden los sectores que ya no se puede hacer más nada en el caso de que los 15 magistrados deberán ser abogados y notarios públicos. Eso ya está. El otro tema de cómo llegar con esa lista de 45, que es el resultado final de todo el trabajo que hace
la Junta Nominadora, ¿cómo deberá actuarse? ¿Debe reformarse como plantea la Secretaría de Transparencia que dirige el doctor Orellana? Mire, el problema es que ahora lo estamos viendo desde el punto de vista político. Con mucho respeto al doctor Orellana, cuando él fue fiscal general del Estado, ¿verdad? Ahora tiene otro posicionamiento y bueno, todos los criterios son válidos, pero la última palabra la tiene el Congreso Nacional de la República a través de las diferentes bancadas, cómo van a reformar la situación de la Junta Nominadora. Bueno, recuérdese que inclusive se estaba viendo cómo se lograba inclusive hacerle a la actual Comisionada Nacional de Protección de Derechos Humanos, porque forma parte de la Junta Nominadora. El problema es que aquí lo estamos viendo todo desde el punto de vista político y nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista social. El problema es que el CODE en nada incide porque allá en el seno del Congreso Nacional son los intereses políticos los que van a terminar repartiendo el pastel de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General del Estado. Bueno, actualmente la Junta Proponente tiene la posibilidad de proponer, valga el término, a 20 profesionales del derecho, abogados y notarios, por cada una de las propuestas de ellos. Una eventual reforma dejaría a la Junta Proponente como una revisora del expertise de quienes aspiran, pero mediante la autopropuesta. El que desee presenta sus documentos y se somete a la evaluación. ¿Cómo ve esto? Mire, todavía todos los sectores estamos como en ascuas. ¿Por qué? Porque en el Congreso Nacional se dice que se va a reformular la Junta, que se va a votar para reformar la Junta de proponentes a magistrados o candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y mientras no se dé eso, sigue en juego el mismo sistema anterior. Entonces, veamos qué es lo que se va a dar en los próximos días y bueno, nuestra visión como organismo de derechos humanos, y reiteramos que independientemente cómo quede dividido el pastel político a nivel del Congreso, pero que deberíamos de tener una mejor modalidad para la misma elección de la Corte Suprema de Justicia, independientemente de los candidatos o precandidatos que vayan o que se propongan. Aunque recientemente tuvimos una reunión con algunos de ellos y me decían, vale, yo me propuse solo y de nada sirvió, solo llegué a adornar el pastel político que ya estaba cocinado. Entonces, realmente debemos de pensar más en Honduras que en el partido político. ¿Y el papel de los partidos políticos cuál debe ser? Porque aquí tenemos números que son claves para la elección. Libertad y Refundación tiene 50 diputados. El Partido Salvador de Honduras, que forma parte de la alianza, complementa con 10 parlamentarios, suman 60. El Partido Nacional tiene 43 o 44. Hay la posibilidad de uno que fue expulsado, el diputado Barahona. Igual tiene una cuota que es clave el Partido Liberal, que seguramente va a entrar en la negociación, en el diálogo, en las propuestas. Son 22 diputados que pueden resultar pieza fundamental sus decisiones. ¿Cómo entrar en un diálogo que no suene a repartición? Mira, el problema es que para ser magistrado, para ser magistrado de la Corte tiene que tener 86 votos. Sí, ese era el punto clave, porque es mayoría calificada y aquí hay que conversar. Aquí no es de mayoría simple, aquí hay que sentarse con la oposición. Así es. Y no sé si abrir el abanico o mantenerlo cerrado. ¿Cómo funciona normalmente esto? Por eso le digo, ¿verdad? Que aquí los 15 magistrados que se nombren, yo creo que va a haber
tiene que haber anuencia política. Piensen en Honduras. Tiene que haber ese sistema democrático al interior de las bancadas. Y yo sé que en este momento que están en un receso a nivel del Congreso Nacional, pero... Hay reuniones, hay diálogos. Están en un receso de mover sus teclas, reuniones de los diferentes partidos políticos, propuestas y contrapropuestas, para cuando en julio vengan ya, por lo menos como dicen el tamalito, ya venga semicocido al seno del Congreso Nacional. Y lo que sí vemos nosotros es que haya una voluntad política de todos los sectores para hacer los cambios sustanciales que se necesita en el Poder Judicial, inclusive, porque ahí va a venir las dos. Va a venir cocinado el Ministerio Público, el fiscal general y el fiscal adjunto y los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, que lo hagan pensando ya no en los intereses de grupos económicos, políticos o sociales, que lo hagan con el interés de mejorar el sistema de justicia en este país, porque realmente si seguimos en la misma situación, nada hemos hecho. Ahora, debe prevalecer qué tipo de votación desde su óptica. La de la nómina, que ha sido común en muchos tiempos, se proponen los 15 y se vota, salvo la última experiencia donde se produjo una votación histórica y fue una elección 1 a 1, votando por obtener los 86. Unos pasaron y al final se convirtieron en magistrados. ¿Cuál es el mecanismo más ideal? El consenso nacional de todas las bancadas en el Congreso Nacional. Eso va a ser lo más ideal. Que si uno por uno, pues el problema es que si lo tiran como nómina después de hacer la evaluación de todos los precandidatos y candidatos, o como les queramos llamar, sacar una nómina general y podría ser una nómina, hacer una votación general o una votación individual para saber quién tiene los 86 votos mágicos del Congreso Nacional. Pero reiteramos, Rosendo, yo creo que esta situación debe de ser de la mejor manera y pensando en que el sistema de justicia y los operadores de justicia deben de cambiar de actitud. Muy bien, está con nosotros el presidente del CODE, Hugo Ramón Maldonado. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros Hugo Ramón Maldonado. Se quitó aquel estigma del CODE que defendía a grupos del crimen organizado que no estaban del lado de las víctimas, sino de los victimarios, Hugo. Bueno, es que este papel del defensor de derechos humanos, como no tenemos una cultura democrática enfilada hacia los derechos humanos, entonces hay una percepción a nivel de la sociedad hondureña y que también es como, vamos a ver, de parte de algún sector de los sistemas o órganos de seguridad del Estado, inclusive el expresidente Hernández lo decía en algunas oportunidades, ya van a salir aquellos que defienden a estos tales por cuales, a estos delincuentes, etc. Hubieron también cosas tremendas como las que el ex director de la Fuerza Nacional Antimara y Pandilla, que dijo que los organismos de organizaciones de derechos humanos estábamos siendo financiadas por el crimen organizado. Entonces, y se lo dijo inclusive a una dama que tiene que ver con los privados de libertad del país. Mire, el CODE ha tenido desde su nacimiento como una misión la defensa de los derechos humanos, y no andamos preguntando si usted pertenece a un partido político, si usted es a qué
religión o secta o denominación religiosa, etcétera, o qué fe profesa, o si es delincuente o no delincuente. Yo en la oficina atiendo no solo en San Pedro Sula, sino también aquí en Tegucigalpa, a los diversos sectores que van y no andamos preguntándole ni a qué partido político pertenece, porque eso no nos interesa, sino que lo que más nos interesa es escuchar a la población, que hemos escuchado a empresarios, a políticos, a periodistas, a defensores de derechos humanos en todo el país, y la diversidad de personas agraviadas por esta situación de la extorsión, amenazas de grupos vulnerables inclusive, y que algunos de ellos se enfilan a determinado sector de la Policía Nacional o a determinado sector de Fuerza Armada. Por ejemplo, los familiares de los privados de libertad, cuando estaban la Secretaría de Defensa Nacional a nivel de sectores de los centros penitenciarios, por ejemplo, mire lo que acaba de pasar, un requerimiento fiscal contra dos exdirectores o un director y un subdirector de Támara, pero ya habían sido separados otros directores de otros centros penitenciarios del país. Realmente yo nunca estuve de acuerdo, o el CODE nunca estuvo de acuerdo en que los militares se le involucrasen en esa actividad, porque es una papa caliente y que muchos oficiales ponían en juego sus grados. ¿Ha mejorado la administración de los centros penitenciarios con la llegada de la policía, con la dirección del general Savillón? Mire, yo creo que en el Ministerio de Seguridad han habido cambios sustanciales. Eso creo que hay que decirlo. Lamentablemente que los cambios sustanciales están como tomándose el terreno en este momento para conocer cuáles son inclusive las debilidades de la misma Policía Nacional, a tal extremo que estaban tratando de reclutar ex policías para incorporarlos al sistema penitenciario o incorporarlos al sistema de la seguridad pública en el país. Nosotros seguimos apoyando, por ejemplo, que a todo el nivel, y estamos haciendo una propuesta al general Savillón para que nos permita hacer como una veeduría nacional en todas las postas policiales en el marco del respeto de los derechos humanos, y sugerir algunas cosas al señor ministro como al señor director de la policía, porque tiene que ver cómo mejorar la situación de la seguridad pública en los municipios donde no hay un medio de comunicación, en los municipios donde no hay un defensor de derechos humanos, o no está el CONADE, o no está la Secretaría de Derechos Humanos, etcétera, pero que debe de haber una comunicación entre sociedad y el cuerpo policial, pero hay que mejorarles su salario y las condiciones de trabajo. Y advierte mejora en la policía, en su estructura de defensa del orden y seguridad, de los procesos de investigación al más alto nivel con uso de tecnología, de su comportamiento con la sociedad, integrando ya ahora profesionales especialistas en el área y trayendo a policías que en su momento salieron para reintegrarlos sin que se vuelva a contaminar una institución que fue cuestionada. ¿Cómo deberá hacerse todo eso? Yo siento Rosendo, que al interior de la policía todavía hay como grupúsculos que no están de acuerdo con todos estos cambios que se han dado, como en la misma Secretaría de Defensa Nacional. Inclusive nosotros hemos detectado, recientemente hemos detectado que están unos audios a nivel de las redes sociales que involucran toda la información que la Secretaría de Defensa Nacional ha tenido y que involucran a la Secretaría de Seguridad sobre casos emblemáticos, cómo se llevaron a cabo, quiénes participaron, pero creo que más bien de grupos a lo interno
que tienen que identificarse para poderse seguir saneando, no solo la Secretaría de Defensa Nacional, sino también la misma Secretaría de Seguridad, porque esto pone una como en inestabilidad, pero bueno, creemos que los cambios tarde o temprano darán sus frutos en materia de seguridad, y esto es lo que la sociedad espera. Porque no podemos vivir con una situación de violencia y criminalidad como la que estamos teniendo en este momento. Hugo, y advierte que el rol de las Fuerzas Armadas debe ahora mismo ser mucho más cercano a la policía para enfrentar todo esto que estamos viviendo con temas de extorsión, con temas de mucha inseguridad en el tema del narcomenudeo e incluso hasta con casos de feminicidio que se han disparado. Le traslado este interrogante porque fue muy común ver por tiempos trabajos conjuntos de la Fuerza Armada con la Fuerza de Orden y Seguridad, pero ahora se ha separado un poco. ¿Sería positivo o no volver a estos esquemas? Bueno, yo creo que toma la palabra en estos aspectos de seguridad nacional es la ciudadana presidenta. Yo creo que ella ha tomado a bien varios aspectos que tienen que ver con las políticas públicas encaminadas hacia la seguridad nacional y hacia la seguridad pública. Entonces, ella deberá tomar decisiones que vayan encaminadas a que este binomio de los cuerpos de seguridad del Estado puedan seguir haciendo un papel mancomunado para mantener la paz y la tranquilidad de la sociedad hondureña, como también tiene que ir mancomunada las políticas de ella en lo económico con el sector privado del país, pero que aquí tiene que haber un balance en cuanto a la situación de la situación de el respeto a la libre empresa y el respeto a la seguridad jurídica a nivel del país, para que vaya encaminado y no haya un desequilibrio en cuanto a la situación de inversión, por ejemplo, a nivel de Honduras. Así se da para que, traigo a colación la situación del sector privado también y el gobierno de la República, porque no podemos estar dándole seguridad a la gente cuando no tiene un trabajo, cuando no tiene el pan de cada día. Aquí el agro, hay que incentivar el agro para que nuestras familias cultiven, Rosendo, los granos básicos, y en esa medida podamos tener una situación de más estabilidad desde la familia, el municipio y el departamento. Y Hugo Ramón Maldonado, ¿cómo está? En medio de todos estos cambios, de estas transformaciones que se están experimentando, ¿ha seguido el acoso, la amenaza, o ya tiene un poco más de tranquilidad? No, mire, lo que ustedes sufren como periodistas, lo sufrimos nosotros como defensores de derechos humanos. Hay cosas que nosotros los tomamos como gajes del oficio. Si usted me pregunta cuántos años tengo de estar en el CODE, tengo 39 años de estar en el CODE. Significa que toda mi juventud... No es dictador, pa. No, pero la situación está que hoy esta mañana venía con un coronel del ejército y me contaba sus anécdotas en el ejército. ¿Y usted cuántos Compañía imposible hace unos años atrás. Es correcto. No se podía mantener ese tipo de relaciones ya superadas en este momento, pero creemos que todavía al interior de Fuerza Armada hay equipos de persecución, y fíjese que lo que me dijeron hace dos lunes atrás, ya lo están cumpliendo, las amenazas de que me quieren desprestigiar a nivel de medios, a nivel de sacar cosas de acompañamiento contra personas que han estado perseguidos inclusive hasta por los órganos de seguridad del Estado. Recientemente una colega suya me acaba de enviar un audio, de esos audios que con toda la información de la policía y del ejército están haciendo cómo se llevó a cabo el caso de fulano de tal, de Mengano.
Y tan así que hace 3 semanas me amenazaron y me acompañaron y me dieron el mensaje que me iban a sacar. Ahora, hace una semana, ya sacaron el primer audio del acompañamiento que nosotros dábamos, por ejemplo, a nuestro buen amigo empresario sanpedrano, don Miguel Rodríguez Carrión, que fue asesinado en pleno centro de San Pedro Sula, y que esa masacre, a pesar de haber sido ahí en el centro de la ciudad, no existieron cámaras del 911, por ejemplo. Muy bien. Gracias, don Hugo, muy amable. A la orden, Rosendo, y es un gusto siempre platicar de estos temas de interés nacional. Hugo Ramón Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.